Bienvenidos al canal Historias OVNIs. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y darle a me gusta. 7 de noviembre de 2006, 16:15. Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Un cielo gris se cierne sobre la Terminal C como una losa de hormigón a punto de derrumbarse. La temperatura ronda los 0 grados. La nubosidad a 587 metros crea una densa capa a través de la cual no penetra ni un solo rayo de sol de la tarde. En la torre de control, los controladores monitorean el denso flujo de tráfico aéreo. O'Hare sigue siendo uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo. El vuelo 446 de United Airlines se prepara para despegar hacia Charlotte, Carolina del Norte. Los pasajeros toman asiento en el Boeing 737, sin saber que en pocos minutos se convertirán en participantes involuntarios de uno de los casos más documentados de avistamientos de objetos voladores no identificados en la historia de la aviación civil. Un mecánico de United Airlines, cuyo nombre se ha ocultado a petición suya, se dirige a la puerta C-17 para un retroceso de rutina. El aire frío de noviembre le escoce en la cara. Mira al cielo, comprobando las condiciones meteorológicas, y se queda paralizado. Justo encima de la puerta C-17, a unos 450 metros de altura, cuelga un disco metálico oscuro. El objeto está completamente inmóvil. No hay sonido, no hay luces. Tiene entre 6 y 7 metros de diámetro, como lo describirían posteriormente varios testigos. Es perfectamente redondo, con forma de disco. Es gris oscuro, de color metálico. El mecánico no podía creer lo que veía. En 12 años de aviación, ha visto miles de aviones, helicópteros y globos meteorológicos. Esto es diferente a todo lo que había visto antes. Está suspendido justo encima de la pista de aproximación, en pleno corazón de uno de los espacios aéreos más vigilados de Estados Unidos. El mecánico toma su radio y contacta a los pilotos del vuelo 446. ¿Ven eso? Le tiembla la voz. En la cabina del Boeing 737, el capitán y el copiloto miran hacia arriba. Pueden ver el mismo objeto a través del parabrisas. Un disco oscuro contra un fondo de nubes grises. «¡Dios mío!», susurra el copiloto. El capitán contacta inmediatamente con la torre de control. «O'Hare, aquí United 446. Tenemos contacto visual con un objeto no identificado sobre la puerta C-17. Repito, un objeto no identificado justo sobre la puerta». En la torre de control, la controladora Sue Cavendish revisa el radar. La pantalla está en blanco. No hay señales en la zona, salvo aeronaves conocidas. United 446, nada en el radar. ¿Puede describir el objeto? Mientras tanto, el pánico se apodera de la rampa. Los manipuladores de equipaje dejan de trabajar y señalan hacia el cielo. Los mecánicos salen corriendo de los hangares. El personal de tierra saca sus teléfonos móviles para intentar fotografiar el objeto, pero las cámaras de 2006 no logran captar el disco oscuro contra el cielo gris. Un gerente de la puerta de taxis de United Airlines sale a la rampa y ve una multitud reunida. «¿Qué pasa?», pregunta. Decenas de dedos apuntan hacia arriba. El gerente levanta la vista y ve el objeto. Su compostura profesional se resquebraja. A lo largo de los años, ha coordinado cientos de vuelos y resuelto situaciones de crisis, pero esto va más allá de cualquier instrucción o protocolo. Dentro de la terminal, los pasajeros que esperaban para embarcar en otros vuelos se pegaban a las ventanas. Algunos veían el objeto, otros solo a una multitud emocionada en la plataforma. Los rumores corrían como la pólvora. ¿Hay algo flotando sobre el avión o? ¿Es un ataque? ¿Es un ataque terrorista? ¿Por qué no despegan los aviones? Un representante de United Airlines intentaba calmar a los pasajeros, pero él mismo no entendía qué estaba pasando. Los protocolos de la aerolínea no incluían instrucciones para este tipo de situaciones. La tensión en la cabina del vuelo 446 aumentaba. Los pasajeros se inquietaban. Algunos se levantaban de sus asientos, intentando ver qué pasaba afuera. Los auxiliares de vuelo pedían a todos que permanecieran sentados, pero ellos mismos miraban por las ventanas. El capitán tomaba una decisión. «O'Hare, United 446 solicita un retraso. Tenemos una
Situación inusual. La controladora Cavendish sintió un escalofrío. En 15 años de trabajo, solo había escuchado pánico en las voces de los pilotos en contadas ocasiones. Fallos de motor, impactos con aves, aterrizajes de emergencia. Pero este miedo sereno y controlado en la voz de un capitán experimentado es más aterrador que cualquier pánico. United 446 confirme el retraso de más aeronaves en la puerta C. Suspendan temporalmente el tráfico. En la plataforma, el mecánico que avistó el objeto primero observa el disco. Está absolutamente inmóvil, como pegado al cielo. No se bambolea ni se desplaza, como sería inevitable en cualquier aeronave conocida con viento. Los demás mecánicos se reúnen a su alrededor. Eso no es un avión, dice uno de ellos, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y no es un helicóptero. Miren esto, sin rotor ni motores. O quizás es un globo meteorológico, sugiere un joven aprendiz. El veterano niega con la cabeza. Los globos meteorológicos no se quedan quietos. Y no son tan grandes. Un grupo de pilotos de United Airlines emerge de la terminal. Entre ellos se encuentra un capitán con 3 décadas de servicio. Observa el objeto con los binoculares que siempre lleva consigo para controlar las condiciones meteorológicas. Lo que ve le hace bajar los binoculares y limpiar las lentes. Luego vuelve a mirar. «Dios mío», exclama, «es sólido, metálico, y no debería estar ahí». Pasan los minutos. 5, 10, 15. El objeto sigue suspendido. La multitud en la plataforma crece. Decenas de empleados de United Airlines y otros servicios aeroportuarios ya observan el disco. Algunos intentan encontrar una explicación racional. Quizás sea un dirigible publicitario, pero los dirigibles no tienen forma de disco. ¿Un dispositivo militar experimental? Pero, ¿por qué los militares probarían tecnología secreta sobre un aeropuerto civil? Un caos silencioso comienza en la torre de control. Los controladores susurran, revisan y vuelven a revisar los radares. Nada, como si el objeto no existiera, pero decenas de personas lo ven con sus propios ojos. El supervisor de turno contacta con el Centro Regional de Control de Tráfico Aéreo. Tenemos una situación. Múltiples avistamientos visuales de un objeto no identificado sobre el sector C. No se registra en el radar. Solicitamos instrucciones. Los primeros informes comienzan a llegar a la Administración Federal de Aviación, FAA. Los funcionarios no saben cómo reaccionar. Existe un protocolo para reportar ovnis, pero está cubierto por el polvo de décadas. Se usó por última vez en la década de 1960 durante el proyecto Libro Azul. De repente, tras unos 18 minutos de absoluta quietud, el objeto comienza a moverse. No horizontalmente, como cualquier aeronave conocida, sino estrictamente verticalmente hacia arriba. La velocidad aumenta instantáneamente, sin una aceleración gradual. En una fracción de segundo, el disco se convierte en un punto y desaparece entre las nubes. Pero algo increíble ocurre. En el lugar donde el objeto atravesó las nubes, aparece un agujero perfectamente redondo, como si alguien hubiera perforado un algodón gris. A través del agujero, se ve un cielo azul claro a una altitud superior a la capa de nubes. Decenas de testigos se quedan boquiabiertos. El agujero en las nubes permanece durante varios minutos, luego cicatriza lentamente. El mecánico que vio el objeto primero siente que se le doblan las rodillas. Se sienta en el frío hormigón de la plataforma. Un compañero se agacha a su lado. ¿Lo viste?, pregunta el mecánico. Todos lo vimos, responde el compañero. ¿Pero quién lo creerá? En la cabina del vuelo 446, el capitán y el primer oficial se miran en silencio. Ambos saben que acaban de presenciar algo que desafía todas las leyes de la física y la aerodinámica conocidas por la ciencia moderna. Aceleración vertical sin motores visibles. Penetración en la capa de nubes sin turbulencias. Un agujero perfectamente redondo en las nubes. Deberíamos grabar esto, dice el primer oficial. El capitán asiente. ¿Pero sabes lo que eso significa? Pruebas psicológicas. Controles. Posible pérdida de la licencia. Tenemos testigos. Decenas de testigos. ¿Crees que eso importa?
Durante la siguiente hora, O'Hare vuelve a la normalidad. Los aviones despegan y aterrizan. Los pasajeros corren hacia las puertas, pero quienes vieron el objeto no pueden quitarse de la cabeza la sensación de que el mundo nunca volverá a ser el mismo. Presenciaron algo que no debería existir, pero existió. Se quedó flotando sobre uno de los espacios aéreos más fuertemente custodiados del planeta durante 18 minutos y desapareció, sin dejar rastro alguno, excepto un agujero en las nubes y docenas de testigos conmocionados. John Hilkevich, reportero del Chicago Tribune, recibe una llamada extraña. El informante, que prefiere permanecer en el anonimato, informa sobre un incidente en O'Hare. Hilkevich, periodista experimentado, está acostumbrado a llamadas extrañas, pero hay algo en la voz del informante que lo hace desconfiar. No es un loco, es un profesional, asustado. Trabajo para United Airlines, dice la voz. Decenas de nuestros empleados vieron algo hoy sobre la puerta C-17. La gerencia intenta silenciarlo, pero demasiada gente lo vio. Pilotos, mecánicos, gerentes. No fue una alucinación. Hilkevich comienza a investigar, contacta con United Airlines. Al principio lo niegan todo. Luego, cuando el reportero menciona nombres específicos y cargos de testigos, el tono cambia. Sin comentarios. La frase clásica que significa que algo realmente sucedió. El reportero presenta una solicitud formal ante la FAA, amparada por la Ley de Libertad de Información. La respuesta tarda semanas. La FAA reconoce haber recibido informes del avistamiento de un objeto no identificado el 7 de noviembre de 2006, pero explica el incidente como un fenómeno meteorológico y una ilusión óptica. Hilkevich encuentra testigos dispuestos a hablar anónimamente. Sus relatos coinciden en detalles. Un disco metálico oscuro. Tamaño, unos 6 metros. Altura, entre 450 y 580 metros. Tiempo de observación, unos 18 minutos. Despegue vertical a una velocidad increíble. Un agujero redondo en las nubes. Uno de los mecánicos queda en reunirse en un café lejos del aeropuerto. Un hombre de mediana edad con manos callosas y ojos cansados. Llevo 30 años trabajando con aviones, dice, mirando nervioso a su alrededor. Conozco cada sonido, cada vibración, cada tipo de aeronave. Lo que vi no fue artificial, al menos no con la tecnología que conocemos. ¿Cómo puede estar tan seguro?, pregunta Hilkevich. El mecánico saca un cuaderno con cálculos. Mire, para mantenerse en el aire, un objeto debe ser más ligero que el aire, como un dirigible, o generar sustentación, como un helicóptero. Pero esto era un disco de metal sólido, sin hélices, sin motores a reacción, sin ruido. Y luego este despegue. Dibuja un diagrama, para acelerar verticalmente desde cero hasta una velocidad tal que el objeto desaparezca en una fracción de segundo, se necesita una sobrecarga de decenas de G. Cualquier material conocido se habría desintegrado. Cualquier piloto habría muerto. ¿Quizás era un dron? El mecánico niega con la cabeza. ¿En 2006? ¿Con tales características? Incluso hoy, en 2025, no tenemos nada parecido. Y lo principal es este agujero en las nubes. ¿Entiendes lo que significa? Hilkevich espera una explicación. Cuando un objeto atraviesa las nubes, crea turbulencia. Las nubes se arremolinan, se mezclan. Pero perforar un agujero perfectamente redondo es como si el objeto no atravesara las nubes, sino que se teletransportara a través de ellas, o usara algún tipo de campo que repeliera el vapor de agua. Otro testigo, un piloto con 20 años de experiencia, se encuentra con un periodista en el bar de un hotel. Presenté un informe oficial, dice, mientras toma un sorbo de whisky. ¿Sabes lo que me dijeron? Que probablemente di un globo meteorológico. ¡Un globo meteorológico! Puedo distinguir un globo meteorológico de lo que fuera. ¿Qué creías que era? El piloto guarda silencio un buen rato. No lo sé. Y eso es lo que más me asusta. Estoy acostumbrado a tener el control. En el aire tienes que saberlo todo a tu alrededor. Cada objeto en el cielo tiene una identificación, una trayectoria, una lógica de comportamiento.
Y esto fue como si alguien hubiera congelado la realidad. El objeto simplemente estaba allí, donde no debía estar, y luego desapareció de una forma en que nada debería desaparecer. El encargado de la puerta, que también prefirió permanecer en el anonimato, cuenta su versión. Lo primero que pensé fue que era una broma, quizás un holograma o una proyección, pero luego vi las caras de la gente, mecánicos que llevaban décadas trabajando aquí, pilotos veteranos, estaban asustados, mucho miedo, como si hubieran visto algo que les hubiera destrozado la visión del mundo. La FAA lleva a cabo una investigación interna. El portavoz Tony Morado declararía posteriormente a la prensa que el incidente fue causado por un fenómeno meteorológico y que la FAA no investiga ovnis. Sin embargo, documentos internos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información presentan un panorama diferente. Preocupaciones sobre la seguridad aérea, solicitudes al ejército sobre posibles pruebas, instrucciones al personal para que no hable del incidente con la prensa. El Centro Nacional de Denuncias de OVNIs, NUFORC, una organización privada que recopila informes de avistamientos de objetos no identificados, recibe varios informes independientes sobre el incidente de O'Hare. Peter Davenport, director del centro, afirma que los relatos son altamente creíbles. Se trata de profesionales de la aviación, personas capacitadas para observar e identificar objetos en el cielo. Cuando docenas de estos profesionales informan de forma independiente lo mismo, merece una seria consideración. Sin embargo, no se lleva a cabo una investigación oficial seria. United Airlines emite un breve comunicado reconociendo que varios empleados informaron haber visto un objeto inusual, pero se niega a hacer más comentarios. La FAA se mantiene firme en la teoría del fenómeno meteorológico. Cosas extrañas comienzan a suceder entre los testigos. El mecánico que dio el objeto por primera vez comienza a sufrir insomnio. Todas las noches se despierta exactamente a las 4:15 de la mañana, la hora correspondiente a las 4:15 de la tarde cuando vio el disco. El piloto del vuelo 446 se obsesiona con el estudio de la aerodinámica, tratando de encontrar una explicación a lo que dio. Gasta miles de dólares en libros de texto, consultas con físicos y simulaciones por computadora, pero no hay respuesta. Uno de los manipuladores de equipaje deja el aeropuerto. Ya no puedo mirar al cielo, explica a sus colegas. Cada vez que miro hacia arriba, espero volver a verlo. El Chicago Tribune publica el artículo de Gilkevich el 1 de enero de 2007. El titular dice: En los cielos de O'Hare. La historia se convierte en sensación. Los medios nacionales la recogen. CNN, Fox News, NBC. Todos cubren el incidente. Pero sin fotografías, sin vídeos, sin evidencia física, la historia se convierte rápidamente en una curiosidad. Los expertos plantean teorías. Un meteorólogo sugiere un fenómeno atmosférico inusual llamado nube lenticular. Pero las nubes lenticulares no se quedan inmóviles sobre aeropuertos ni perforan la capa de nubes. Un psicólogo habla de una alucinación masiva. Pero, ¿cómo se explican los detalles idénticos en los testimonios de personas que no se comunicaron entre sí? Un escéptico afirma que se trataba de un dron militar secreto, pero el Pentágono niega oficialmente cualquier prueba en O'Hare ese día. Leslie King, periodista de investigación especializada en el fenómeno OVNI, incluye el incidente del aeropuerto O'Hare en su libro OVNIs, generales, pilotos y funcionarios del gobierno se desenmascaran. Señala que es uno de los casos más creíbles gracias a la calidad de los testigos. No se trata de agricultores en medio de la nada viendo luces extrañas, escribe King. Son profesionales de la aviación en uno de los espacios aéreos más vigilados del mundo. NARCAP, Centro Nacional de Informes de Fenómenos Anómalos de la Aviación, realiza una revisión técnica. El Dr. Richard Haynes, excientífico senior de la NASA, analiza las pruebas. Su conclusión: el objeto representaba un riesgo potencial para la seguridad mientras se encontraba en la zona de aproximación a la pista.
Califica la falta de una investigación oficial como una violación de los protocolos de seguridad. Pasan los años. Algunos testigos cambian sus versiones, otros se niegan a hablar. La presión de los empleadores, el miedo a perder su reputación, el cansancio por el ridículo, todo pasa factura. Pero quienes siguen hablando no cambian los detalles. Un disco metálico oscuro. 18 minutos de quietud. Despegue vertical. Agujero en las nubes. En 2011, Leslie Kean organiza una reunión con varios testigos. Se reúnen en una sala de conferencias de un hotel cerca de O'Hare. Han pasado 5 años desde el incidente. El mecánico ha envejecido. Su cabello se está volviendo canoso. El piloto ha perdido peso y tiene ojeras profundas. El encargado de la puerta tamborilea nerviosamente con los dedos sobre la mesa. A veces me pregunto si lo soñé, dice el mecánico. Pero luego conozco a alguien que lo vio y me doy cuenta de que fue real. El piloto saca una carpeta con documentos. Años de investigación. Consultas a la NASA, la Fuerza Aérea, universidades. He intentado encontrar una explicación, cualquiera, pero cuanto más estudio física más me doy cuenta de que lo que vimos es imposible. Al menos es imposible para nosotros. El encargado de la puerta relata las consecuencias. No me despidieron, pero mi carrera se estancó. El mensaje tácito era que alguien que viera un OVNI no podía ascender. Era demasiado arriesgado para la reputación de la empresa. Comentan detalles, comparan notas, todo encaja. Cada detalle es confirmado por múltiples testigos. Pero hay algo que no han comentado antes. ¿Lo sentiste?, pregunta el mecánico. Los demás saben a qué se refiere. Una sensación extraña en el momento de la observación. Como si el tiempo se ralentizara, como si el aire se volviera más tenso, como si la realidad misma se hubiera agrietado. Sí, dice el piloto en voz baja. Pensé que era solo yo. Yo también, asiente el gerente. Guardan silencio, conscientes de que este aspecto de su experiencia es imposible de expresar con palabras, imposible de probar, imposible de explicar. En 2019, la Marina de los Estados Unidos confirma oficialmente la autenticidad de los vídeos de ovnis grabados por pilotos de combate. El Pentágono crea un grupo de trabajo para estudiar fenómenos aéreos no identificados. El Congreso celebra audiencias. Lo que antes era territorio de los teóricos de la conspiración se convierte en objeto de investigaciones oficiales del gobierno. Los testigos del incidente de O'Hare sienten una extraña mezcla de satisfacción y amargura. Fueron ridiculizados, su testimonio ignorado, sus carreras perjudicadas. Y ahora el gobierno reconoce la realidad del fenómeno. Teníamos razón, declara un mecánico en un podcast sobre ovnis en 2020. Pero ¿a quién le importa? Seguimos sin saber qué fue, y sospecho que el gobierno tampoco lo sabe. Un piloto retirado en 2018 está escribiendo sus memorias. El capítulo sobre el incidente de O'Hare es el más extenso. Describe no solo lo que vio, sino cómo cambió su visión del mundo. Yo era materialista. Solo creía en lo que se podía medir, pesar y explicar con fórmulas. Pero ese día, me di cuenta de que sabemos mucho menos de la realidad de lo que creemos. El Dr. Haynes, de NARCAP, continúa estudiando el caso. En 2021, publicó un informe técnico que analizaba las posibles características del objeto basándose en el testimonio de testigos. Los hallazgos son sorprendentes. Para permanecer inmóvil sin ningún soporte visible, el objeto debe neutralizar la gravedad o crear un campo antigravitatorio. Ambas opciones escapan a los límites de la física conocida. La aceleración vertical descrita por los testigos requeriría una energía comparable a la de una pequeña central nuclear. Sin embargo, no se registró radiación térmica, ni gases de escape, ni sonido. El agujero en las nubes sugiere un impacto de naturaleza desconocida. Quizás un potente campo electromagnético que repele las gotas de agua. Quizás un cambio localizado de temperatura. Quizás algo para lo que ni siquiera disponemos de un modelo teórico. En 2022, un grupo de físicos de la Universidad de Stanford intentó simular el incidente en una computadora. Introdujeron todos los parámetros conocidos: el tamaño del objeto, la altitud,
las condiciones meteorológicas y la hora de observación. La simulación devolvió un error. Los parámetros son incompatibles con las leyes conocidas de la física. O bien los testigos se equivocan en sus apreciaciones, concluye el líder del grupo, o bien estamos ante una tecnología basada en principios que desconocemos. El aeropuerto O'Hare permanece abierto. Miles de pasajeros pasan por la puerta C-17 a diario. La mayoría desconoce el incidente de 2006, pero entre los empleados de United Airlines, la historia se transmite de boca en boca. A los recién llegados se les cuenta en voz baja, con una mirada de reojo. Algunos ríen, otros reflexionan. Y quienes trabajaban allí ese día simplemente asienten y cambian de tema. En 2023, un documentalista independiente realiza una película sobre el incidente. Encuentra nuevos testigos, pasajeros del vuelo 446, empleados de otras aerolíneas, incluso un controlador aéreo que no había hablado antes. Todas las historias corroboran la versión básica de los hechos, pero surgen nuevos detalles. Un pasajero del vuelo 446 recuerda haber sentido una extraña y nauseabunda sensación cuando el objeto comenzó a ascender. Era como si estuviera en un ascensor que bajaba, aunque el avión estaba detenido. Un agente de seguridad del aeropuerto afirma que las cámaras de seguridad de la sala C fallaron justo cuando apareció el objeto. No es una desconexión, sino un fallo. Interferencia estática, como la de un potente pulso electromagnético. Un controlador aéreo, que aceptó hablar solo de forma anónima y con voz modificada, revela nueva información. Tras la desaparición del objeto, tuvimos problemas con nuestro equipo de navegación durante aproximadamente una hora. Las brújulas indicaban direcciones erróneas. El GPS funcionaba mal. No dijimos nada al respecto oficialmente porque no podíamos explicar el motivo. En 2024, el Pentágono desclasifica algunos de sus documentos sobre fenómenos anómalos no identificados. Entre ellos se encuentra una breve mención del incidente de O'Hare. El ejército reconoce haber recibido información sobre el incidente, pero no lo investigó, ya que estaba bajo la jurisdicción de la FAA. Sin embargo, el documento contiene una nota. Las características del objeto coinciden con un patrón de tecnología no identificada observado por pilotos militares. El mecánico que vio el objeto por primera vez muere de cáncer a principios de 2025. En su lecho de muerte le dice a su hija, «Vi el futuro, o el pasado, o algo que no pertenece a nuestro tiempo. Cuídate. El mundo no es lo que parece». Su hija encuentra un cuaderno de dibujos entre sus cosas. Docenas de bocetos del disco desde diferentes ángulos, cálculos de trayectorias, y una frase, escrita una y otra vez. Saben lo que vimos. El piloto del vuelo 446, ya un anciano, da su última entrevista en agosto de 2025. ¿Sabes qué da miedo? Dice. No fue que diéramos algo inexplicable. Fue lo fácil que fue ocultarlo. Decenas de testigos, profesionales, en medio de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y aún así, ninguna investigación, ninguna respuesta. Es como si alguien realmente no quisiera que supiéramos la verdad. Hace una pausa, mirando por la ventana el horizonte de Chicago. A veces me pregunto si esto fue una prueba, no de nuestras defensas aéreas ni de nuestra tecnología, sino de nuestra disposición a aceptar una realidad que no encaja en nuestro marco habitual. Y fallamos la prueba. Elegimos la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. Hoy, en septiembre de 2025, el incidente de O'Hare sigue siendo uno de los avistamientos de ovnis más documentados y, sin embargo, inexplicados en la historia de la aviación civil. La versión oficial no ha cambiado. Un fenómeno meteorológico. Pero quienes estuvieron allí conocen la verdad. Vieron algo que no debería existir. Algo que desafía nuestra comprensión de la física, la tecnología, la naturaleza misma de la realidad. Y lo más perturbador no es el objeto en sí, es la facilidad con la que la sociedad ha optado por olvidar, ignorar y justificar un evento irracional.
Es como si la conciencia colectiva rechazara la información que se aleja demasiado de la imagen aceptada del mundo. La puerta C-17 sigue funcionando, los aviones despegan y aterrizan, los pasajeros siguen con sus quehaceres, pero a veces, en un día gris de noviembre, cuando las nubes se ciernen bajas sobre el aeropuerto, uno de los antiguos empleados mira al cielo y recuerda. Un disco metálico oscuro. 18 minutos de silencio. Un despegue vertical. Y un agujero en las nubes, a través del cual otro mundo fue visible por un instante. Un mundo donde las leyes de la física no son constantes, sino variables, donde la tecnología es indistinguible de la magia, donde el cielo sobre nuestras cabezas no es un espacio vacío, sino el escenario de un drama en el que la humanidad es solo uno de los actores y lejos de ser el protagonista. La investigación del Chicago Tribune sigue siendo la cobertura periodística más completa del incidente. John Hilkevich siguió la historia hasta su fallecimiento en 2016. Sus archivos contienen docenas de entrevistas inéditas con testigos que temían revelar su identidad públicamente. La FAA no ha cambiado su postura. En respuesta a las preguntas, la agencia sigue afirmando que el 7 de noviembre de 2006 se produjo un evento meteorológico inusual. Sin embargo, los datos meteorológicos de ese día no muestran ninguna anomalía. United Airlines no ha hecho comentarios oficiales sobre el incidente. Extraoficialmente, se ha recomendado a los empleados que no hablen de los sucesos de ese día. Varios testigos afirman haber firmado acuerdos de confidencialidad, pero no hay pruebas documentales que lo respalden. NARCAP sigue considerando el incidente de O'Hare como uno de los más significativos en términos de seguridad aérea. La organización ha solicitado repetidamente a la FAA que realice una investigación exhaustiva, pero sin éxito. El Aeropuerto Internacional de O'Hare sigue siendo uno de los más transitados del mundo. Cientos de miles de pasajeros lo transitan a diario. La mayoría de la gente desconoce que aquí ocurrió un suceso que podría haber cambiado nuestra comprensión de la realidad, pero que quedó sepultado bajo el peso de la burocracia y el escepticismo. Los testigos siguen con sus vidas. Algunos han asimilado lo sucedido, otros siguen buscando respuestas, pero a todos les une una cosa: saber que la versión oficial de la realidad y la realidad misma no siempre son la misma. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? ¿Quizás tú mismo has visto algo inexplicable?